supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre amado, Señor, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder impartir este mensaje. Te pedimos que pongas gracia, favor y denuedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Buenos días. Le pido que disponga su corazón, su vida para esta serie de mensajes que continuamos el día de hoy con el libro de Revelaciones. Recuerde que en el mensaje pasado estuvimos abarcando el capítulo 7, que se componía de dos bloques. Estábamos hablando de los 144,000 y de la multitud vestida de ropas blancas. ¿Recuerda quiénes eran estos 144,000? Sí, los judíos. Correcto. ¿Y recuerda quién es la multitud vestida de ropas blancas? La iglesia, correcto. O sea que es muy importante tener presente que a partir del capítulo 8 que vamos a abarcar el día de hoy, ya la iglesia ya no se encuentra en la tierra, sino se encuentra en el cielo. O sea que sucedió lo que se conoce, lo que hablamos hace 8 días, como el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia la volvemos a ver nuevamente en nuestros estudios en el capítulo 19, cuando es las bodas del Cordero y cuando el Señor regresa por segunda vez, cuando su venida será completamente visible. Y dice que allí la iglesia vendrá también en caballos blancos. O sea que cada uno de nosotros vamos a tener un caballo blanco. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta, pastor, entonces ¿quién estará en la gran tribulación? Claro, sería una muy buena pregunta. Entonces tengamos presente que si la iglesia ya ha sido llevada en el capítulo anterior allí al cielo, entonces ¿quién estarán aquí en la tierra en la gran tribulación? Estarán los malvados, los necios, los que rechazaron la gracia, los que se burlaban del evangelio, los mercaderes de la fe, los falsos profetas, los falsos maestros. Ellos se van a quedar y van a pasar a la gran tribulación. Imagínense estas personas que tal vez rechazaron la gracia del Señor Jesucristo, cuando pasen a la gran tribulación y sepan que la iglesia ha sido llevada al cielo. Imagínense, ahí va a ser el lamento, va a ser el ay, ay, ay. Y obviamente pues aquí vamos, porque surgen muchas preguntas, o sea que si va a haber salvación en ese tiempo, o sea que si se va a predicar el evangelio. Pues es lo que vamos a tratar de ver en el mensaje del día de hoy. Pero también se van a quedar personas, obviamente, que eran cristianos que son tibios. Recordemos que hay muchas personas que se dicen ser creyentes y están llevando un evangelio a su manera y a su acomodo. Entonces no se congregan, no leen la Biblia, no se discipulan, pero ellos creen que son completamente salvos. Yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Así que la recomendación que yo le puedo dar a ustedes como iglesia es que seamos genuinos creyentes, por si nosotros quizás seamos hallados fieles de estar a la presencia del Señor y ser librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Así que le pido en esta mañana nuevamente que usted disponga su corazón, su mente, quite todo argumento humanista y abra su Biblia. Si no, recuerde que aquí están los versículos en nuestros monitores. El mensaje de hoy del capítulo 8, vamos a tratar de abarcar el capítulo 8, que es cortico, y el capítulo 9 tiene un título que se llama El séptimo sello y las trompetas. Recuerda que en el mensaje antepasado habíamos visto 6 sellos y quedamos en el 6º sello, que culminaba allí con un gran terremoto, ¿sí lo recuerdan? Entonces hoy vamos a ver el 7º sello. Si tiene su Biblia, por favor acompáñeme allí a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea que aquí sabemos que Juan es el que vio esta visión. Recordemos que él la está viendo en tiempo real, está viendo el desarrollo de las profecías del tiempo del fin, pero no dice Juan que habrá ni que sucederá, sino lo está viendo en tiempo real. Recordemos que Dios no está regido por el tiempo cronos, nosotros sí.
Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces nos habla también de Apocalipsis 8, versículo 2, dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. O sea, nos habla de 7 ángeles y 7 trompetas. Es algo completamente literal. Recordemos que hay muchas cosas literales y simbólicas, pero aquí nos está hablando literalmente. ¿Cuántos ángeles son? 7 con 7 trompetas. En el capítulo 6 veíamos los 4 serafines que tenían un propósito allí específico. Apocalipsis 8, versículo 3. Dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Delante de cuál trono? Del trono del Padre Eterno y del trono del Creador. Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué oración sería esta? ¿O qué contiene esta oración? ¿Recuerdan Apocalipsis 10 que vimos? Vamos a volvernos un poquito. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, que esta oración que estaban haciendo allí los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento, los mártires de la iglesia, estaban clamando a gran voz, pidiéndole al Señor que hasta cuándo iba a hacer justicia de los que moran en la tierra. Así que esas son las oraciones celestiales que dan lugar a la justicia de Dios, que dan lugar a los juicios que tienen que desatarse sobre la tierra. Así que tenga presente que de aquí en adelante ya estará en desarrollo la gran tribulación. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? No, ¿cierto? Porque vimos que la iglesia ya fue arrebatada y fue llevada allí al cielo. Entonces, la gran tribulación, como le dije al principio, ya sabemos para quién es. Y estos días de la gran tribulación son días como nunca antes ha acontecido sobre la faz de la tierra, por causa del pecado y por causa de la maldad. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, y hubo un gran terremoto. Hasta este momento aquí culminan los 7 sellos y se le da paso al sonar de las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron ¿a qué? A tocarlas. 7 ángeles, 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Dice: y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra verde. Tenga presente esta parte donde dice la tercera parte. De aquí en adelante se va a nombrar muchísimo un tercio. También dice que habla de fuego. Recordemos que el fuego representa el juicio de Dios. Veamos que en Génesis 19 del 24 al 25 nos habla acerca de esto. Eso fue cuando hubo los juicios allí sobre Sodoma y Gomorra. Dice: entonces Jehová hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los montes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, ¿qué representa el fuego? Representa juicios. Éxodo 9, 24, 25 dice: hubo también pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como los hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó los árboles del país. Entonces aquí estamos viendo 2 juicios que hubieron en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos del Éxodo allí sobre Egipto. Y vemos una característica, que obviamente hubo fuego y granizo. O sea, ¿qué significa esto? Que el fuego representa el juicio de Dios, y es lo que nos está hablando aquí el versículo de Apocalipsis 8:7, que fue lanzado
granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados allí a la tierra. O sea que tenga presente que la gran tribulación es un tiempo de juicio como nunca antes lo ha habido sobre la faz de la tierra. Recuerde también que dice allí que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. 1/3 de la vegetación se quemó. Ahora mismo en estos tiempos estamos siendo testigos del calentamiento global que hay y presenciamos por noticias los grandes incendios forestales y lo vemos pues en diferentes partes del mundo. Imagínense que nos dice aquí el versículo que eso va a pasar sobre 1/3 de toda la tierra. Se va a quemar la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la vegetación. Esto traerá un caos, traerá un calentamiento global peor, traerá obviamente desabastecimiento en la canasta familiar. Apocalipsis 8, versículo 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte, 1/3, se convirtió en sangre. Entonces no dice que una montaña, sino como una gran montaña en tamaño. Posiblemente pueda que sea un gran asteroide que caiga allí en el centro del mar, y dice que la tercera parte de los animales marítimos se convirtieron, obviamente que murieron y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 8:9, y por esta causa dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Correcto? Entonces vemos hasta aquí que sí nos habla de una tercera parte, nos habla de 1/3 de lo que empieza a ser destruido a causa de los toques de cada ángel, de cada trompeta. Esto es algo impresionante, algo tremendo. Entonces con el sonar de las 2 primeras trompetas ya divisamos que 1/3 de los árboles del mundo fueron quemados y una tercera parte de los peces fueron completamente muertos. Representa que habrá más hambrunas de las que ya ha traído. Recuerda que el cuarto jinete del Apocalipsis hablábamos de un jinete amarillo que traía hambruna sobre la tierra. Súmele ahora el toque de los ángeles. Mire, el tema de la gran tribulación es algo terrible que va a pasar sobre la tierra. Gloria al Señor, que por su gracia, por su favor, pues nosotros no vamos a vivir esto. Por eso le digo que usted tiene que ser un buen creyente. Si nosotros vemos que esto está a las puertas, ¿cómo tenemos que vivir? Esperando y confiados en el Señor, viviendo la vida de Dios. Porque cuando venga el Señor, como le digo, tal vez muchos de los que vienen a muchas iglesias se van a quedar, porque no son salvos completamente, porque no han nacido completamente de nuevos. Entonces también dice allí el versículo que la tercera parte de las naves fue destruida. Actualmente nosotros sabemos, y sin haber destrucción, lo que está pasando ahorita en el mundo, que tenemos una crisis de contenedores por los barcos. Esto es algo que sabemos, que por eso han subido las materias primas en el mundo, han escaseado las mercancías, porque muchas mercancías son traídas de Asia, y ahorita como se represaron esos contenedores, esos barcos, pues por eso es que aparentemente todas las materias primas han subido y los productos han subido. Y aquí nos dice este versículo que en ese tiempo la tercera parte de los barcos va a ser completamente destruido. Entonces imagínense cómo va a ser. Si ahorita no simplemente hay un represamiento, ¿cómo será donde sean destruidos? Lo que va a acarrear todo esto, el valor de las materias primas, el valor de los productos importados. Sigamos, Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de la parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. O sea, nos hace referencia a la caída como de un gran meteorito. Dice que 1/3 de los ríos y fuentes de aguas potables serán completamente afectados. En días pasados estuve en el departamento del Meta, en un río que yace allí de la cordillera, y les soy franco, yo nunca había estado en un río de agua tan cristalina y agua tan pura. Era agua completamente
transparente. Yo supongo que el agua de este acueducto, yo creo que allí en Restrepo no tiene necesidad ni de procesarla. Yo creo que la mandan allí, la pasan allí al acueducto, la pasan al tubo y se la cobran las personas. Una agua tan cristalina, y tuve la oportunidad pues de entrar allí a ese río y yo decía, wow, esto simplemente es la creación y las maravillas de Dios. Pero nos dice este versículo que una tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua obviamente son afectados. O sea que muchos de esos ríos que tal vez usted y yo conocemos van a ser afectados allí. Entonces, ¿qué pasará con esas fuentes hídricas? Nos lo dice Apocalipsis 8:11. Dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y un tercio de la parte de esas aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque estas aguas se hicieron amargas. O sea que esta estrella cayó sobre la tercera parte allí de las fuentes hídricas, y esta agua quedó completamente inservible, y muchas personas que van a beber esas aguas, dice que morirán a causa de esas aguas. ¿Por qué? Porque se volvieron completamente amargas. Un tercio, fuentes hídricas que lamentablemente van a ser inconsumibles. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo como de la noche. Consecuencias del cambio climático, tal vez dirán las autoridades en esos días. Ahorita vemos que hay eventos en el mundo entero, y lo que hace la ciencia es tratar de justificarlos. Se escuchaban unos ruidos hace un tiempo en algunas partes del mundo y los científicos decían que eso era cielomoto. O sea, tratan de justificar todos estos eventos con la ciencia. Entonces, cuando esté pasando todas estas cosas que estamos viendo, ¿qué van a decir ellos? Que es el calentamiento global, que es la consecuencia de que la Tierra esté completamente destruida, y van a tratar de justificarlo. ¿Para qué? Para evitar que el mundo entre aún en un pánico peor, porque imagínense el pánico que va a haber por todas estas cosas. Un tercio, tenga presente, Apocalipsis 8, versículo 13, dice Juan, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar por los otros 3 ángeles! Entonces nos habla de hasta aquí de 4 ángeles y 4 trompetas que han sonado, y nos dice el versículo que hay de los otros 3 ángeles que están por sonar cada uno sus trompetas. Entonces recuerde que quienes moran para ese tiempo en la tierra, obviamente los no creyentes, los necios, los que rechazaron la gracia, los mercaderes del evangelio, hay de ellos por los toques de trompeta que están para sonar a los 3 ángeles. Ahí serán los ayes de los malvados. Recuerda que en una de nuestras enseñanzas anteriores vimos allí en Isaías los ayes de los malvados. Veamos Isaías 5:25. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Estos son los ayes de los malvados que usted encuentra allí en el capítulo 5 de Isaías. ¿Qué significa? Que en esos tiempos habrá gran mortandad. Recuerde que un tercio de la tercera parte en este capítulo ha muerto por causa de estas aguas. Por eso recuerde que en Isaías 5:14 veíamos que por eso el Seol ensanchó su interior y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y en el que en él se regocijaba. O sea que este lugar tuvo que ser ensanchado. Por eso también dice Proverbios 27:20, dice que el Seol, recuerda que es el Seol, el lugar de los muertos. Dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Impresionante este versículo. El Seol, la muerte, nunca está saciado. Por eso continuamente mueren personas, y muchas de las personas que mueren en el mundo entero se van sin reconciliarse con Dios. ¿Y a dónde van? Van a ese lugar que se llama el Seol, el lugar de los muertos. No los creyentes. Los creyentes cuando mueren, ¿a dónde van?
a la presencia de Dios. Fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Apocalipsis capítulo 9. Aquí pasamos al capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 1. Encontramos que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que Juan vio una estrella que cayó a la tierra, posiblemente sea un ángel caído. Entonces también nos habla de una llave. Entonces, si hay una llave, ¿cuántos tienen una llave en su bolsillo? Muchos. Si usted tiene una llave, se supone que debe haber una puerta, y dice que a este ángel se le dio allí la llave del pozo del abismo. Pero aquí surgiría una pregunta: ¿para qué se le dio una llave del pozo del abismo? ¿O quiénes moran allí en ese pozo? Recordemos que ese pozo es una prisión. Lo dice Apocalipsis 23. Nos saltamos al capítulo 20. Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí está hablando el capítulo 20, cuando por 1000 años es atado allí, el diablo es echado allí a esa prisión. O sea que el pozo del abismo es una prisión donde habitan los demonios. Y demonios, vamos a ver qué clase de demonios son los que habitan allí. Apocalipsis 9, 2 dice: y abrió el pozo del abismo. O sea que se le dio la llave, y aquí en el versículo 2 dice que abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ay de los que mueran en la tierra. Apocalipsis 9:3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones, poder para dañar la tierra. ¿Recuerda la langosta, la plaga de langostas que hubo allí en los tiempos de Egipto? Vamos a ver que aquí la Biblia también nos habla de unas langostas, pero vamos a ver que las langostas del fin de los tiempos de la gran tribulación son mucho más dañinas que las langostas que hubieron allí en tiempos pasados. Aquí estas langostas que nos está hablando el libro de Apocalipsis son, o hace referencia a una multitud, a una plaga completamente de demonios que subirán. ¿Qué significa? Que en esos días habrá una gran actividad demoníaca. Éxodo 10:14, para tratar de comprender un poquito más esto, dice: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto. Es tan gran cantidad como nunca antes ni antes labrada. Estas langostas que vemos aquí en Éxodo fueron de juicio. ¿Qué hicieron esas langostas en ese tiempo? Que acabaron con toda la vegetación en ese tiempo. Pero las langostas que nos habla aquí el libro de Apocalipsis son langostas de juicio. Y algo que vamos a ver es que a estas langostas se les prohibió, las de Apocalipsis, se les prohíbe dañar la hierba verde, pero están es para atormentar a los hombres durante 5 meses. Usted me dirá: pastor, yo creo que usted está exagerando muchísimo. Pues vamos a ver qué es lo que dice allí la escritura. Apocalipsis 9:4. ¿Hasta aquí usted está entendiendo? Amén. Correcto. Dice: y se les mandó, ¿a quién? A estas langostas, dice que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que dañaran ¿a quién? Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, si ve que estas langostas tienen un propósito, no de dañar la tierra verde, sino como son langostas demoníacas que subieron del pozo del abismo, están allí para atormentar a los hombres. ¿A quiénes? A los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Recuerdan el mensaje anterior quiénes habían sido sellados en sus frentes? Los 144,000 sellados. Devolvámonos para darnos cuentas. Apocalipsis 7:3. Para corroborar que lo que le estoy hablando es verídico. Dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea que en el capítulo anterior vimos que 144,000 eran sellados en sus frentes. Y aquí en el versículo que estamos viendo de Apocalipsis 9:4 se da la orden de que estas langostas
no dañen a los que tienen ese sello, sino simplemente al resto de la humanidad. Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Que la gran multitud fue llevada al cielo, pero los 144,000 no, los 144,000 permanecen en la tierra, y vamos a ver más adelante que ellos tienen un propósito específico sobre la tierra, porque son judíos, recuerda, 12,000 de cada tribu, y posiblemente ellos van a salir a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso le digo que en el tiempo de la gran tribulación sí va a haber predicación del evangelio. Y durante estos estudios vamos a ver quiénes predicarán el evangelio, porque la Biblia es clara. Nos habla de los 144,000, nos está hablando también de los 2 testigos, nos habla de los ángeles que tenían el evangelio eterno para predicarlo. Sigamos ahí, Apocalipsis 9. Versículo 5 dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Alguna vez alguien ha sido picado por un escorpión? No se muere. Que el Señor nos guarde, que así sea, correcto. Pero dice que aquí a estos hombres les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses. Dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere allí al hombre. Recordemos que la gran tribulación será un periodo de 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio. Súmele a todo esto lo que está viniendo sobre la tierra, ese gran tormento, lo que van a vivir los hombres en aquellos días. Van a ser completamente atormentados. ¿Quiere usted pasar a la gran tribulación? Que el Señor nos guarde, que el Señor tenga compasión, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que va a ser tanto el tormento que haya en aquellos días, que los hombres, ¿qué van a hacer? Van a buscar la muerte, se van a querer suicidar, pero la muerte va a ser quitada por un breve tiempo. ¿Cuáles días? Pues los días de la gran tribulación. ¿Debido a qué? Debido al gran tormento que encontramos. En Job 3:21 encontramos un versículo que dice, mire, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a los tesoros. O sea que esos días la gente no va a estar buscando tal vez riquezas, no va a estar buscando cosas materiales, sino va a estar buscando que la muerte llegue a sus vidas, pero no, la muerte va a ser completamente quitada. O sea que únicamente van a tener sufrimiento. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. O sea que Juan ve el aspecto de estos demonios, Juan los vio y Juan los describe. Yo creo que Juan estaba completamente atónito, estaba completamente asombrado de lo que él estaba viendo. Tal vez Juan diría, Señor, gracias porque yo no tengo que vivir completamente todo eso. Pero por eso es que se transmite este mensaje para nosotros los cristianos, para los creyentes, para que nosotros no caigamos en ese tiempo. Apocalipsis 9:8 lo sigue describiendo, dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, o sea, eran unas bestias abominables. Apocalipsis 9:9 dice que tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. El Señor nos guarde. Apocalipsis capítulo 9, versículo 10. Dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Específicamente 5 meses. Recordemos que la tribulación, ¿cuánto dura? 3 años y medio. 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. La Biblia es específica. Tiene que ser un tiempo pues demasiado corto, porque de lo contrario pues nadie sería salvo, porque es muchas las plagas, muchos los juicios que van a venir sobre la tierra, y realmente por eso el tiempo de Dios tiene que ser allí acortado. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por nombre sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. O sea que estos demonios, estas langostas, tienen un rey. Recuerde que Abadón, si me ayudas con la siguiente imagen,
Abadón es un ángel caído cuyo nombre de origen hebreo es destrucción o perdición. ¿Y qué están haciendo estos demonios? Pues atormentando completamente las personas allí durante 5 meses. Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, dice: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 más ayes después de esto. Entonces, ¿qué será? Yo me hago una pregunta: de los que habiendo conocido el Evangelio en este tiempo y rechazaron y ahora están en ese tiempo, ¿será de gran lamento, como le decía? Unos harán lamentación, otros maldecirán y otros harán completamente arrepentimiento, porque el propósito siempre de los juicios es que venga el arrepentimiento. Entonces aquí surge una pregunta: pastor, ¿significa que habrá salvación en el tiempo de la gran tribulación? Sería una muy buena pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí habrá la predicación del Evangelio, con la connotación de que habrá gran persecución, porque para ese tiempo ya está el anticristo, está el gobierno mundial. Entonces se va a prohibir todo culto, o toda religión se va a prohibir. El único culto que se va a permitir para ese tiempo es la adoración allí al anticristo. O sea que si hay cristianos que se quedaron en la gran tribulación, pues les va a tocar realmente volver a la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? En las casas. Ahí sí van a tener que hacerlo encubiertamente, porque ya no va a haber libertad completamente de culto. Recordemos, le decía que posiblemente los 144,000 tienen un propósito específico. Ellos van a salir primeramente por la nación de Israel a predicarle allí a sus hermanos, al pueblo judío. Hablábamos hace 8 días que la iglesia en ningún momento ha reemplazado allí al pueblo judío. Eso se llama la teoría del reemplazo. Sí, la iglesia no reemplazó al pueblo judío. Simplemente como ellos rechazaron, vino la gracia, ¿a quién? A nosotros, a los gentiles. Pero el Señor volverá a tratar nuevamente con el pueblo judío. De hecho, la mayoría de profecías bíblicas se centran allí en Medio Oriente. Pero lo bonito es que para ese tiempo ya no se va a predicar un evangelio de prosperidad, porque imagínense, le pongo este ejemplo: si hoy en día hay un pastor que predica una falsa doctrina, que predica el materialismo, ¿será que en ese tiempo, sabiendo lo que ha pasado, será que va a seguir predicando lo mismo? Oh. Pues sería el colmo, ¿cierto? Pero lo ideal es que esta persona que predicaba un falso evangelio ahora predique un evangelio correcto, porque como el tiempo es tan corto, pues obviamente tienen que cambiar el mensaje del evangelio. De hecho, la Biblia dice que los ángeles predicarán el evangelio eterno. Imagínense un pastor predicando 7 pasos para prosperar en estos años de tribulación. No, sería inconcebible. Yo creo que nadie lo va a recibir, porque se supone que si está la gran tribulación, pues las personas van a querer escuchar el evangelio de salvación, pero ya no va a ser tan fácil como ahora. Por eso le dice la Biblia: buscarlo entre tanto que sea posible. Sí, ahora tenemos la oportunidad de buscarlo, de aceptarlo y vivir completamente para el Señor. Entonces tienen que predicar un correcto y un sano evangelio para ese tiempo. Recordemos que en Gálatas 1, del 6 al 10, Pablo hablaba allí a la iglesia de Galacia de que no había otro evangelio, y eso es lo que nosotros tenemos la certeza de, que no hay otro evangelio. Es un único evangelio, y es el evangelio de salvación. Los de la prosperidad, los del materialismo, los de las confesiones positivas, pues realmente van a tener que reevaluar su mensaje al mensaje de la Biblia. Gracias. 9:13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora sí, versículo 14, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, nos habla de 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, que significa que en este momento esos ángeles están allí atados. ¿Con qué propósito o para qué? Miremos qué dice la Escritura. Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ay, ay, ay. Estos 4 ángeles que estaban allí atados tienen un propósito específico, en una hora, día, mes y año. Recordemos que Mateo 24:36 dice: pero el día ni la hora, dice, nadie lo sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí encontramos de que hay una hora establecida para que se desaten los juicios de Dios sobre la tierra, y aquí para matar 1/3 de la humanidad. ¿Recuerda cuántos habitantes son aproximadamente en el mundo? Cerca de 7.8, casi 8.000 millones de habitantes. ¿Cuánto es una tercera parte? O sea que posiblemente más de 2.500 millones de personas van a morir cuando esos ángeles sean desatados. Y alguno dirá, pero bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué pasa todo esto? Simplemente recordemos que los juicios son consecuencia del pecado y es la consecuencia de la maldad. Y tiene que ser así porque Dios es un juez justo. Y Él es tan justo de que antes de que suceda todo esto, ¿qué hizo con la iglesia? Permitir que la iglesia fuera arrebatada y llevada allí al cielo. Los que se quedaron fueron por necios, por tercos, por soberbios, por vanagloriosos. Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Literalmente Juan escuchó que eran 200 millones. Muchos predicadores asumen este versículo. Dice que obviamente China es el único ejército en el mundo que tiene más de 200 millones de soldados ahorita para una guerra. Entonces muchos teólogos asumen que esto tiene que ver con China, porque pues obviamente China hace parte de las profecías finales. Vemos ahorita actualmente lo que está pasando. Está Rusia allí tratando de invadir Ucrania y ya se unió China allí. Entonces puede haber lo que dice Jesús en Mateo 24, guerras o rumores de guerras. Y China, imagínense, sabemos que China se ha convertido en una potencia mundial. En Ezequiel 32, hago un paréntesis, en Ezequiel 38 y 39 nos habla de la guerra de Gog y Magog. Supuestamente tiene que ver con las naciones de China, de Rusia, de Irán. ¿Y qué van a hacer todas estas hegemonías? Irse allí contra el pueblo de Israel. Eso va a pasar y posiblemente en nuestros días nosotros tengamos que ver esa guerra del Salmo de Ezequiel 38 y 39 o del Salmo 83. Muchas gracias. Apocalipsis 9:17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Así lo vio Juan en la visión y así lo está describiendo Juan. Apocalipsis 9:18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Terrible? Muy terrible. Por eso el peor pecado, lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida es estar sin Dios, sin haberse reconciliado con su Creador. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces, lo más importante es que tú y yo podamos vivir. Por eso es que no venimos aquí a ser entretenidos, venimos aquí a la iglesia a ser edificados, a ser discipulados, a que nosotros vivamos una vida de fe para evitar que nosotros, los creyentes en el mundo entero, vayamos a sufrir eso. Recuerde quiénes van a sufrir eso: los muchos que se burlaron del evangelio, los cristianos que son inconstantes, los que ya no se han vuelto a congregar, que se les ha vuelto costumbre el no congregarse, se les ha vuelto costumbre el no escudriñar la Biblia. Y dice que son creyentes, pero ¿será que cuando el Señor regrese, será que viene por estas personas? Tendríamos que completamente reevaluarlo. Tal vez ellos digan, pastor, pero es que la salvación no se pierde. Pues la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Si me lo pregunta a mí, yo creo que sí se pierde. Lo que yo puedo resumir es que no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Una persona puede venir a la iglesia, puede sentarse, escuchar un par de mensajes, ser simpatizante, hacer una oración de fe, pero eso no lo hace una nueva criatura. Entonces, cuando usted y yo somos completamente salvos, pues es ahí cuando no se pierde la salvación, porque si yo tengo mi salvación, tengo la fe, tengo la certeza, que significa que yo toda mi vida voy a caminar en esa salvación. Pongo de ejemplo a este par de abuelitos, más de 80 y pico de años que tienen, y ahí están creyendo en el Señor a pesar de que tienen aflicciones, su cuerpo obviamente les está pasando la cuenta de cobro, pero tienen su fe puesta
en El Cristo, Padre eterno. a pesar de la tribulación, a pesar de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros ojalá un día podamos llegar a esa edad y con la convicción en Cristo Jesús, porque el día que partan, ¿a dónde van? A la presencia de Dios, y sus cuerpos van a ser completamente cambiados y glorificados. Entonces, ¿vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena ser un buen creyente? Claro que sí. Recuerde que, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Correcto, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ese mandamiento no es negociable. Yo no puedo colocar mi vida, mi descanso, mi familia, mi empresa, mis recursos, mi cuenta en el banco, puedo colocarla por encima de Dios, porque eso no es negociable. Tenemos que vivir para el Señor. Así que mientras que estemos con vida en esta tierra, en este lugar, procuremos ser buenos creyentes, genuinos creyentes. Discipulémonos, vengamos a la iglesia, crezcamos en el conocimiento de la palabra y nunca, por favor, nunca vaya a regresar atrás. No se vuelva atrás, porque en las cartas de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sigamos. Aún nos faltan. Hasta aquí vamos. Dice que por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Y aún nos faltan los 7 truenos que habla el capítulo 10 y las 7 copas postreras con plagas. Imagínense, hasta aquí allá vemos lo que ha pasado. Ha muerto la tercera parte de los seres humanos, se ha quemado la tercera parte de la hierba, la tercera parte de los animales que hay en el mar han muerto. La tercera parte de las fuentes hídricas, el agua potable, se ha convertido en ¿qué? En ajenjo, o sea que se ha vuelto amarga. Hasta este momento. Apocalipsis 9:19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Que el Señor está permitiendo estos terribles juicios. ¿Por qué? Por causa del pecado y por causa de la maldad. Pero mire qué irónico lo que dice Apocalipsis 9:20, que ya es para ir concluyendo este capítulo. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. Vino la pandemia, la que nosotros vivimos. Más de 5 millones de personas murieron en el mundo entero. ¿Y qué pasó? ¿La gente está buscando de Dios? ¿Qué va? ¿No están buscando de Dios? Y aún dice que en Apocalipsis 9:20, cuando vienen todas estas plagas, dice que aún los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, viendo lo que había en el mundo entero, ni aún así se arrepintieron. ¿Cómo se llama eso? Altivez, soberbia, vanagloria. Por eso dice en Salmos 14:1 que dice el necio en su corazón, dice que no hay Dios. Ese es el necio. Y muchos de estas personas que no murieron con estas plagas, simplemente van a seguir allí, pero no se arrepintieron de la obra de sus manos. Dice que siguieron adorando demonios, imágenes. Mire, la Biblia está completamente en contra de adorar imágenes de oro, de plata y de bronce. Entonces, ¿por qué una persona se hinca allí ante una estatua que tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos y no oye, cuando la Biblia está completamente en contra de eso? Apocalipsis 9:21. Para culminar, el último versículo del capítulo 9, la enseñanza del día de hoy, de esta serie, los juicios del tiempo del fin. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que continuaron en su pecado, continuaron en su maldad. Vieron que murió la tercera parte de los hombres, una mortandad impresionante. La pandemia que está culminando o que tenemos ahora, pues no es nada comparado a lo que se va a ver en esos días. Lo que estamos viviendo son principios de dolores, ahí está en Mateo 24, nada comparado a lo que se viene en los juicios del tiempo del fin. Mira, estos estudios son realmente maravillosos, por eso el Señor nos permitió desde antes de terminar el año pasado. Comenzamos con esta serie del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y si el Señor lo permite, vamos a continuar. Yo creo
que estamos nosotros en la recta final, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted me dirá, pastor, Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la... Correcto, pero las señales nos están dando cuenta de que todo está cerca. Entonces vivamos una vida de fe. Estos mensajes no es para que usted se entristezca. Recuerde que Lucas 21:28 dice que cuando veamos todo este panorama, ¿qué tenemos que hacer? Levantad vuestra cabeza, erguidos, porque vuestra redención está cerca. Entonces hasta aquí vemos el desatamiento de 6 sellos. Nos falta el 7º sello, que lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, porque recordemos que del 6º al 7º sello había un paréntesis, un preludio, un espacio de tiempo donde acontecían las situaciones. En el capítulo anterior, recuerdan, el 6º sello, vimos que hubo un interludio que pasó, los 144,000 y la multitud vestida de ropas blancas. Aquí termina el 6º sello y antes de pasar al 7º sello también va a haber un interludio de tiempo, van a suceder unos acontecimientos que es lo que el Señor, si Dios permite, vamos a abarcar allí en 8 días. Vamos a ver el ángel con el librito y vamos a ver los 2 testigos. Y ahí sí pasamos a la 7ª trompeta. Ese es el desarrollo de los eventos apocalípticos del tiempo del fin. ¿Cuántos hemos sido edificados y bendecidos con estas enseñanzas? Amén, todos. Tenga su Biblia, ráyelas, cuéntelas a otros, tenga claridad, gócese, porque el libro del Apocalipsis no es para que usted y yo nos preocupemos, por el contrario, es para que nosotros tengamos fe, certeza, esperanza, gozo de que el Señor por amor nos va a guardar de todo eso. ¿Quiénes se tienen que preocupar? Pues obviamente los malvados, se tienen que preocupar los pastores insensatos que hay hoy en día predicando un falso evangelio. Ojalá que ellos vieran estos mensajes, ojalá que enseñaran estos mensajes, porque esas iglesias no enseñan esto, porque no les conviene, porque no les gusta. A ellos les gusta simplemente las cosas del materialismo. Por eso, ojalá, qué bueno que ellos pudieran enseñar esto, que el Señor los redarguya con estos mensajes. Y terminamos con Apocalipsis 22:7. Recuerde que Apocalipsis 22:7 es el versículo con el que hemos terminado todas estas enseñanzas. ¿Qué dice? Yo creo que usted ya se lo tiene que haber aprendido. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Correcto. Memorice ese versículo, ráyelo en su Biblia, téngalo y guárdelo en su corazón. He aquí, dice el Señor, hace 2000 años, cuando le dio la profecía ya a Juan, vengo pronto. Han pasado 2000 años, pero son 2 días para el Señor, tan solo 2 días. Vengo pronto. Bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Levante su mano. Usted y yo somos bienaventurados porque estamos guardando las palabras de la profecía de este libro. ¿A dónde las estamos guardando? En nuestro corazón. Compártalas con sus seres queridos, con sus padres, con sus hermanos. Hábleles del Señor. Llévelos y tráigalos a la luz de Cristo, porque son palabras de vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Creo que hay muchos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Creador y Salvador Jesucristo, por la misericordia, por la compasión que Él tiene para con cada uno de nosotros. Invito al hermano Gilbert que nos despida en esa oración final para cerrar esta enseñanza del día de hoy. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Hermoso y Padre, buen Dios, te damos millones de gracias, hermoso Papá lindo, porque tú, Señor, hoy nos permites darnos cuenta, Señor, de que tu amor es tan grande, Señor, que tú envías, Señor, ángeles a nuestro alrededor, Dios, para cuidarnos, Señor, pero también envías, Señor, pastores que aún quieren predicar un sano evangelio, Señor, y que nos quieren bendecir.